En este video vamos a trabajar el principio de Arquímedes parte 2, porque aprendemos física para comprender el mundo que nos rodea. Miremos el siguiente ejercicio. Un objeto que tiene un volumen de 96 centímetros cúbicos se deja caer y se sumerge totalmente en acetona. La pregunta A es ¿cuánta fuerza de empuje ejerce este líquido sobre el objeto? Entonces, metamos el objeto dentro del agua, dentro de la acetona y hallemos la fuerza de empuje. Entonces miremos en la tabla que está aquí en esta esquina de la derecha que para la acetona la densidad del líquido es 0,79, lo multiplicamos por el volumen que está sumergido 96 por la gravedad 1000, eso nos da 75.840 dinas, pasándolas a Newton 0,75 Newton. La pregunta B nos dice, si el objeto pesa 2 Newton, ¿cuánta fuerza se debe realizar para levantarlo? Entonces eso se llama peso aparente, que ya lo vimos en el primer video. Entonces sería lo siguiente, el peso del objeto es 2 newton, la fuerza de empuje es 0,75, el agua nos ayuda con 0,75 y si nosotros queremos levantar ese objeto, pues nos haría falta 1,25 newton. Entonces ese es el peso aparente. El ejercicio 2, un objeto que tiene un volumen de 120 centímetros cúbicos se dejó caer y se sumerge la mitad en aceite. ¿Cuánta fuerza de empuje ejerce este líquido sobre el objeto? Entonces, miremos en la tabla, el aceite tiene una densidad de 0,92 por el volumen sumergido. En este caso, solo está sumergida la mitad del objeto del volumen de 120, 60 por la gravedad 1000. Eso nos da 55.200 dinas. Haciendo la conversión a newton nos da 0,552 newton. La pregunta B nos dicen que dibujemos los vectores y escribamos los valores de la fuerza de empuje, el peso aparente y el peso. Cuando un objeto flota, cuando un objeto está flotando, está sobre la superficie del líquido, en este caso del aceite, la fuerza de empuje nos dio 0,52, eso equivale al peso. El peso vale 0,552, es el mismo valor de la fuerza de empuje porque el objeto está flotando. Las dos fuerzas se equilibraron, entonces tienen el mismo valor. Por eso el objeto ahí ya ni se sumerge, no, queda ahí en un estado de equilibrio. El valor del peso aparente en este caso es 0, porque no necesitamos hacer ninguna fuerza para mantenerlo ahí. Esa fuerza la está haciendo simplemente el aceite. Miremos estos casos, veremos cuando un objeto se hunde totalmente y cuando flota. Veamos el primer caso. Este objeto tiene un peso de 80 newton y la fuerza de empuje de 50 newton. Quiere decir que la fuerza de empuje es menor que el peso. Entonces, ¿qué pasa si dejamos caer el bloque en el recipiente con agua? La pregunta es, ¿se hunde totalmente o flota? Entonces, al dejarlo caer, como el peso le gana a la fuerza de empuje, la fuerza hacia abajo le gana hacia la de arriba, pues se va a hundir. En segundo caso, el peso es 95, la fuerza de empuje es 95 newton, son iguales. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que son iguales, ¿qué pasa si lo dejamos caer? En este caso, el objeto llega a un punto de equilibrio porque las dos fuerzas son iguales y se sostiene, queda flotando dentro del agua. El tercer caso es la misma peso, la misma fuerza de empuje y son iguales. Entonces, en este caso sucede que se equilibran las fuerzas al iniciar en la superficie del agua y queda flotando también. El bloque no se hunde. Miremos el siguiente ejercicio. Determinemos la fuerza de empuje sobre el bloque sumergido en gasolina y dibujemos los vectores de las fuerzas. El peso del bloque es 2 newton. Entonces tenemos que ese bloque 2 newton tiene un volumen de 200 centímetros cúbicos. Sabemos que hay una fuerza de empuje y hallemos esa fuerza de empuje. La gasolina en la tabla tiene una densidad de 0,68 por el volumen 200 por la gravedad. Eso nos da una fuerza de empuje de 1,36, lo que indica que el bloque queda totalmente sumergido. Analicemos la flotación teniendo en cuenta la densidad. Entonces, tenemos los bloques 1 y 2 y los vamos a sumergir en alcohol. Vamos a hallar A. Vamos a decir si el bloque se hunde o flota. Tenemos que el bloque 1, de la densidad del objeto, el bloque 1 es 0,95 gramos sobre centímetros cúbicos y la densidad del alcohol es 0,79. Como la densidad del bloque del objeto es mayor que la densidad del líquido, entonces el bloque se va a hundir totalmente, si es mayor. El caso 2, si el bloque 2
se hunde o flota. Entonces el bloque 2 tiene una densidad de 0,56, que eso 0,56 es menor que la del alcohol 0,79. Va a suceder que el bloque queda flotando porque tiene una densidad menor. Eso es todo. Muchas gracias. Espero hayan entendido.